Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo, y además tengo que decirles, con la primavera más horrible que me ha dejado la garganta estropeada. Así que perdónenme esta vez por mi voz. Bueno, les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. Y yo considero que la garganta, la verdad, se te escucha de lo más bien. Pero bueno. Gracias. En este programa, el robo de información de usuarios de Facebook. ¿Qué otros esqueletos tienen en el armario Facebook, Google, Apple y Amazon? Los secretos de las Big Four, las 4 grandes compañías contables que dominan la industria de la evasión y elusión fiscal en el mundo. Además, es Argentina el país de América Latina que tiene más funcionarios con cuentas en paraísos fiscales. Y continuamos con el examen de Centroamérica, la región con más baja tributación y mayores problemas sociales de la región. ¿Qué pasa con El Salvador, Guatemala y Honduras? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La revolución tecnológica de fines del siglo XX y principios del XXI transformó por completo nuestra vida cotidiana. Sobre eso no cabe ninguna duda. Yo, hombre del siglo XX, puedo dar fe que la manera de comunicarnos, de buscar información, de consumir productos y de trabajar es tan radicalmente distinta a lo que pasaba en los años 80 que a veces es como vivir en otro planeta. Google, Apple, Facebook y Amazon son abanderados de este gran cambio. Cualquier dato, hasta el más oscuro y excéntrico, parece al alcance de la mano. Una revolución similar ocurrió con la comunicación entre las personas o con el consumo. Se puede comprar lo que a una se le antoje sin siquiera levantarse de la cama. A estos 4 protagonistas del mundo moderno se los llama GAFA, uniendo la primera letra de sus nombres, Google, Apple, Facebook y Amazon, GAFA. Y si bien nadie duda que GAFA está formateando el mundo de hoy, tanto que nuestra propia subjetividad está capturada por las redes de GAFA, hay también muchas grietas que muestran otro lado muy pero muy oscuro de las cosas. Y en ese lado muy pero muy oscuro de las cosas, GAFA es un monstruo que se lleva todo por delante. ¿Te parece que estoy exagerando, Marta? No, la verdad que no en absoluto. Hay muchas voces que están alertando sobre este fenómeno. El semanario británico The Economist, que nadie puede acusar de izquierdista, inventó otro acrónimo para las GAFA. Las calificó de grandes, anticompetitivas, adictivas y destructivas de la democracia. Casi nada, ¿no? Un ejemplo de este poder del que habla The Economist es el escándalo en que está metido Facebook. En marzo de 2018 se reveló que los datos de al menos 50 millones de perfiles de Facebook habían sido utilizados en la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia en 2016, sin que los usuarios lo supieran. Unas semanas después, en abril, el creador y Chief Executive Officer, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso para explicar esta violación de la privacidad de sus usuarios. In 2015, we heard the report. En 2015 nosotros supimos que Alexander Kogan había vendido data a Cambridge Analytica. Mirado retrospectivamente vemos como un error no haber informado en su momento a los usuarios. No lo hicimos porque la información que manejábamos era errónea. Creíamos que el caso estaba cerrado y la data borrada. False information that we thought that the case was closed and that the data had been deleted. El escándalo no se limita a Estados Unidos. Hay sospechas de que se usó información de Facebook en la campaña por el Brexit en el Reino Unido y también en la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en Argentina y que con estrategias similares se asesoró al presidente Enrique Peña Nieto en México, a Matteo Renzi en Italia y a Mariano Rajoy en España. Y además Facebook tiene otros esqueletos en su armario, esqueletos que comparte con los otros miembros del GAFA, estos monarcas, grandes monarcas de la cultura digital. El esqueleto más tenebroso de todos para nuestras sociedades es el de la elusión y evasión fiscal. Tomemos el caso de Estados Unidos. Las 500 empresas más grandes de la máxima potencia planetaria pagan en promedio un 27% de impuestos. En comparación, Facebook paga un 4%, increíble, ¿no? Amazon paga un poco más, un 13%. Google,
un poco más, un 16%, y Apple un poquito más, 17% solamente. La situación es aún peor en otras partes del mundo. La Comisión Europea tiene a estas empresas que llamamos con el acrónimo GAFA bajo la mira por sus estrategias de planificación tributaria. Y lo que pasa es lo de siempre, que las GAFA hacen figurar las ganancias que obtienen en el Reino Unido, Francia o Alemania, por ejemplo, en países con baja tributación como Luxemburgo o la República de Irlanda. Gracias a estas maniobras, la Unión Europea calcula que estas empresas pagan un promedio de un 9% frente al 20 o 23% que pagan las otras empresas. En el 2016, la Comisión Europea llevó a Apple por este tema. El caso está en los tribunales y puede tardar años en decidirse, pero en medio del escándalo, algunos medios calcularon que el pago total de impuestos de Apple en el mundo, con excepción de Estados Unidos, era del 0.005% de sus beneficios o utilidades. Compare este 0,005% con lo que paga usted de impuestos o con el IVA que le añaden cada vez que adquiere un producto o servicio y verá el abismo fiscal que existe en el mundo hoy en día. Las compañías digitales son las que más contribuyen a este abismo, como señaló a Justicia Impositiva Susana Ruiz Rodríguez, responsable de política fiscal de Oxfam en España. Tenemos un sistema fiscal que estaba pensado para un modelo anterior donde teníamos una presencia física y se pagaban impuestos vinculados a esa presencia física. Ahora estas grandes corporaciones pueden operar allí donde se les antoja con una presencia virtual, incluso ser el actor dominante en el mercado, pero con un sistema fiscal que no está ajustado a la nueva realidad de los negocios, ese dinero se escapa. El juego está en utilizar todas las debilidades de los sistemas fiscales para estar artificialmente ubicando esos beneficios o esas rentas allí donde tienen que pagar el tipo de impositivo el más bajo posible. Si de momento el impuesto sobre la renta se paga sobre las utilidades, sobre los beneficios, la cuestión es declarar menos beneficios allí donde hay tipos más altos y declarar más beneficios allí donde hay tipos más bajos. ¿Cómo se traslada artificialmente esos beneficios? Generando filiales subsidiarias en las que se registran muchos de los intangibles, la propiedad intelectual, determinados gastos. Pero eso lo que hace es que por cada operación que vayamos a realizar hay una parte automáticamente de esos ingresos que se van a trasladar por el pago de esa propiedad intelectual, del uso de la marca, por ejemplo, de patentes, a esas filiales que están curiosamente localizadas en paraísos fiscales o en jurisdicciones de muy baja tributación. Es muy interesante esto que señala Susana Ruiz Rodríguez. Por un lado tenemos un sistema fiscal legal que opera con los criterios y categorías de producción del siglo XX. Por el otro, tenemos las empresas digitales que operan con la virtualidad de este siglo. El choque entre estos dos mundos se vio a las claras en 2017 en el caso Google versus el gobierno francés. La justicia francesa dictaminó que el gobierno no tenía derecho a recuperar más de 1.000 millones de euros en impuestos de Google porque Google no tiene un domicilio fiscal permanente ni una sede física en el país. El sistema impositivo del siglo XX se basaba en cobrar impuestos a las empresas que tenían una sede física en un país. Hoy las empresas pueden tener su sede en cualquier lado. El remedio que está contemplando la Comisión Europea es añadir un impuesto que grave la actividad total de una empresa en un territorio. Este impuesto sería de un 3%. Esta propuesta de la Comisión tiene que pasar todavía por el Parlamento y por el Consejo Europeo que congrega a los Estados miembros. Es decir, que todavía falta un recorrido. Ahora, esto es Europa. Le preguntamos a Susana Ruiz Rodríguez cómo es la situación en América Latina. En América Latina, la operativa de estas empresas es muy similar también. Lo que pasa es que el escenario es peor porque al no existir una iniciativa como la de la Comisión Europea, tienen que estar esperando a que algunos países tomen decisiones unilaterales, cosa que en estos momentos es bastante complicada, o que exista un consenso internacional, lo que nos llevará al menos 2 o 3 años. Hay empresas textiles que están muy presentes en América Latina, marcas muy reconocidas, pero que en cambio tienen domiciliadas las ventas online desde Irlanda. Así que lo que está sucediendo en estos momentos es que se pierden una gran cantidad de recursos por todas las prácticas que se están escapando con estos esquemas muy similares a los de las empresas digitales. Susana Ruiz Rodríguez de Oxfam Intermón.
Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. La industria de la elusión y evasión fiscal a nivel global tiene un pilar conocido en el ambiente económico y en el mundo offshore como las Big Four. No sé por qué Big Four, Marcelo, me hace pensar en los Beatles, en los Fabulous Four, pero la verdad es que estas 4 empresas que les vamos a presentar no tienen absolutamente nada que ver con la simpatía de estos músicos. Son auditoras multinacionales con nombres despersonalizados y edificios imponentes como para que no quepa duda que estamos delante del poder con mayúsculas. Nada de Paul, nada de John, Ringo, George, de Fabulous Four. Aún así es posible que usted conozca o por lo menos haya oído nombrar a Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG. Pero lo más probable es que no les suenen para nada porque tienen una tarea oscura, técnica y sin embargo esencial para las multinacionales y las grandes fortunas. En la jerga contable se los llama facilitadores, porque facilitan la elusión fiscal, porque son los cerebros invisibles y silenciosos de todo ese dinero que termina en guaridas fiscales. Las Big Four son auditoras. ¿Qué hacen las auditoras? En teoría, revisan la contabilidad de una empresa para comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa. Pero esto es solamente la teoría. La práctica concreta es mucho más complicada, como demuestra una investigación auspiciada por un grupo parlamentario europeo, Izquierda Unida, como parte de la comisión investigadora de los papeles de Panamá, el escándalo global que estalló en abril del 2016. El estudio tiene un título revelador, The Big Four Study in Opacity, es decir, las grandes 4 en un estudio de la opacidad. Daniel Albarracín, economista, sociólogo y asesor político de Izquierda Unida, explicó a Justicia Impositiva el papel que estas auditoras cumplen en la industria de la elusión y evasión fiscal. El papel de las auditoras es central en este conjunto de agentes que ponen en conexión espacios de baja tributación, espacios de opacidad y las grandes fortunas, sea bien familias de personas adineradas, acaudaladas, sea bien y sobre todo grandes empresas transnacionales que emplean este tipo de vehículos para ahorrarse dinero al fisco. En este sentido, las auditoras tienen un papel central en el capitalismo realmente existente porque tienen que garantizar ante la sociedad que los balances consolidados de las empresas reflejan fielmente el patrimonio que tienen y al mismo tiempo tienen también otras líneas de negocio en materia de asesoría fiscal, en materia de consultoría, ¿no? En este sentido, el jugar ese doble papel pues es un conflicto de interés evidente. Es decir, las Big Four hacen la contabilidad de una multinacional para verificar que la compañía cumple con la ley. Al mismo tiempo, hacen su planificación tributaria, que consiste en aprovechar los huecos de la ley para pagar menos impuestos. Para esto montan una red de subsidiarias en paraísos fiscales que permitan distorsionar los costos y ganancias de las empresas como para que finalmente tributen la mayor cantidad posible de sus ganancias en paraísos fiscales, donde prácticamente no se pagan impuestos. Con esta mecánica, las Big Four se han convertido en una máquina de hacer dinero para las grandes multinacionales y los multimillonarios, pero también para ellos mismos. Según el informe presentado en el Parlamento Europeo en 2016, las Big Four facturaron unos 140.000 millones de dólares. Digamos, Marcelo, que no es fácil facturar 140.000 millones de dólares. Si uno suma el Producto Interno Bruto de Ecuador y Paraguay, es decir, lo que producen en un año 2 países que tienen un total de 23 millones de personas, están por debajo de lo que facturan las Big Four en un año. Hay otro dato muy interesante porque compañías globales de esta envergadura tienen muchos empleados. En total, las Big Four tienen casi 900.000 empleados en todo el mundo, es decir, casi 1 millón de personas. ¿Dónde están las oficinas?
en 186 jurisdicciones, es decir, prácticamente en todo el mundo. Unas 43 están en paraísos fiscales. En términos proporcionales, el informe halló que Luxemburgo es la jurisdicción donde las Big Four tienen más personal, seguida por las Islas Caimán y las Bermudas. Creo que esto nos da una pista de la mecánica de las Big Four. Nuevamente, Daniel Albarracín. Estas grandes auditoras tienen una serie de comportamientos sospechosos, ¿no? Aproximadamente el 10% de sus empleados están en países o territorios minúsculos. Para que nos hagamos una idea, a veces simplemente la plantilla de estas auditoras puede representar el 2% de la población de las mismas. Y además practican una serie de mecanismos, como es tener una trama de multitud de empresas formalmente independientes, jurídicamente independientes, a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, con una relación vinculada en la práctica, su actividad, con compromisos y control centralizado y mecanismos estandarizados centrales, ¿no? Ahora, una de las cosas que asombra es que estas compañías son prestigiosas a nivel mundial y se las cita continuamente en los medios, en informes, en los organismos multilaterales como el FMI. Un dato interesante. En el 2013, un alto directivo de una de las Big Four reconoció ante el Comité de Cuentas Públicas del gobierno británico que ellos vendían a sus clientes estrategias de planificación tributaria siempre que tuvieran como mínimo un 25% de chances de sobrevivir ante la justicia. Me imagino que si están preparados a este nivel de riesgo es porque las ganancias que pueden obtener compensan con creces la multa que podrían pagar si la justicia los pescaba. Ahora, si todos sabemos lo que hacen, la pregunta es ¿cómo puede ser legal toda esta planificación tributaria? Esto es una práctica privada, pero está interrelacionada con una regulación pública. En este sentido, son los gobiernos, los estados, las instituciones supranacionales las que dejan hacer, en tanto que son responsables de una regulación que no controla, supervisa y sanciona este tipo de prácticas de manera apropiada, ¿no? Con lo cual hay una complicidad, bien por negligencia, bien por complicidad, bien por una política inapropiada o que favorece a unos para perjudicar a otros, en la que el sector público, los gobiernos, son responsables, ¿no? El economista y sociólogo español Daniel Albarracín, asesor político del Grupo Parlamentario Europeo Izquierda Unida. ¿Es Argentina el país en el que hay más funcionarios con cuentas en paraísos fiscales? Imposible saberlo porque la opacidad de los paraísos fiscales es tal que siempre puede haber más funcionarios con activos en paraísos fiscales en otros países de la región. Pero daría la impresión que Argentina está entre los primeros, un cuadro de honor que es más bien un cuadro de horror. Empecemos por el presidente, Mauricio Macri. A solo 4 meses de asumir, Macri fue uno de los 5 mandatarios a nivel mundial que aparecían retratados en los papeles de Panamá, los Panama Papers. Aclaremos 2 cosas. Primero, que si no fuera por la mega filtración que fueron los Panama Papers, no sabríamos nada de todo esto. Y segundo, que Macri no era el único miembro del gobierno que figuraba en los Panama Papers. Había otros 7 funcionarios y un intendente de Cambiemos, Néstor Grindetti, de la localidad bonaerense de Lanús. Estamos hablando de abril del 2016. Desde entonces, la lista de funcionarios macristas con cuentas offshore no ha hecho más que aumentar y aumentar y aumentar. El ministro de Energía Juan José Aranguren, el de Finanzas Luis Toto Caputo, el subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz-Gilligan se encuentran entre los nombres más prominentes. En el caso de Díaz-Gilligan se vio obligado a renunciar después de que el periódico español El País denunciara en marzo una cuenta suya en Andorra por más de $1 millón. En Argentina, muchos analistas consideraron que en realidad la renuncia de Díaz-Gilligan era una manera de cubrir al ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo. Y para el gobierno era fundamental cubrirlo. Luis Toto Caputo es el cerebro financiero del programa de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, que se convirtió en el país emergente que más deuda emitió en los últimos 2 años. Y que pese a esto, pese a ser el país emergente que más deuda emitió en los últimos 2 años, anunció este mayo de 2018 que va a pedir $30.000 millones prestados al Fondo Monetario Internacional.
Tomás Lukin, periodista de Página 12 y coautor de Argent Papers, la más exhaustiva investigación sobre el impacto de los Panama Papers en Argentina, le explicó a Justicia Impositiva el oscuro vínculo entre paraísos fiscales y emisión de deuda del caso Caputo. Lo que los Paradise Papers revelaron en noviembre de 2017 fue la existencia de una empresa llamada Noctua Partners, que es una empresa dedicada a gerenciar fondos de inversión en Miami con ramificaciones hacia Delaware y las Islas Caimán. Cuando se conoció la megafiltración, Caputo negó que fuera accionista o propietario de esa empresa. Lo que sucedió después fue que los documentos mostraban que entre 2009 y 2015 fue el administrador, manager o gerenciador de ese fondo de inversiones que administraba más de 250 millones de dólares para amigos y familia, lo que se llama Friends and Family. Y eso fue identificado en los documentos de la Securities and Exchange Commission, el organismo encargado de regular el accionar de la bolsa y los mercados bursátiles de Estados Unidos. Y en esos documentos se veía que Caputo entre 2009 y 2015 controló Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. Asimismo, no solamente Caputo omitió esa información en sus declaraciones juradas, sino que además se conoció que Axis, el fondo de inversión que él manejaba en la Argentina, estaba vinculado a estas empresas offshore, a este fondo de inversiones, y además que Noctua Asset Management fue una de los compradores del bono a 100 años que emitió el propio Caputo cuando supuestamente ya estaba desvinculado de Noctua en junio de 2017. En otras palabras, Luis Toto Caputo estaba de los dos lados del mostrador. Emitía la deuda como ministro y la compraba a través de su control de una de las empresas offshore. El escándalo creció de tal manera que en abril el ministro se vio obligado a comparecer en el Congreso. Esta fue una de las respuestas que dio a las preguntas que le hicieron. Aclaro que el tema de las offshore no es delito. También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Tengo todo bien declarado en la OA, en la FIP, en todos lados. Con respecto a ese reporte de la SEC, es un reporte de una tenencia accionaria nominal. Sí, yo era un tenedor fiduciario de eso. ¿Qué quiere decir un tenedor fiduciario? Alguien que tiene algo en confianza de otra persona. Fiduciario viene de fiducia, de confianza. Ahora, no tengo que tenerlo declarado eso porque eso no me convierte en propietario. La interpelación en el Congreso del ministro Caputo terminó en escándalo con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, esta atracción fatal entre el gobierno de Macri y los paraísos fiscales continuó a toda marcha. A principios de abril asumió un nuevo director de la FIP, el órgano encargado de la recaudación fiscal en Argentina. Una de las terribles ironías del nombramiento fue descubrir que el nuevo titular, Leandro Cuccioli, es accionista de dos fondos de inversión con sede en las Islas Caimán. Cuccioli también integró el directorio de una compañía inscripta en las Bahamas. No termina aquí este prolongado tango del gobierno y el mundo offshore. El 14 de abril, el semanario Noticias publicó que el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, evadió dinero y lo blanqueó aprovechando una ley gubernamental en el 2016. Y la verdad es que no sorprende mucho que digamos. El gobierno de Mauricio Macri está integrado por empresarios y CEOs de grandes multinacionales. Los empresarios argentinos y las multinacionales son grandes usuarios de paraísos fiscales, como demostraron los Panama Papers y los Paradise Papers. ¿Puede sorprender que tengan cuentas en paraísos fiscales? El coautor de Argent Papers, Tomás Lukin, explicó a Justicia Impositiva que esta es una práctica extendida en las élites de Argentina. El permanente surgimiento de los nombres de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri en megafiltraciones y en la administración de sus patrimonios a través de estructuras montadas en el mundo offshore no son deslices, no son errores. El uso de las guaridas financieras del mundo offshore lo que constituye es la práctica habitual en el universo Macri, y mejor dicho, lo que constituye es la práctica habitual en el universo de las élites empresarias de la Argentina. Es la regla el uso del mundo offshore y no la excepción. Y es la regla porque utilizan
esos conductos para eludir, evadir, fugar y ocultar sus patrimonios del fisco, de sus familiares, de sus socios. La fuga de capitales en la Argentina es un atributo permanente de la economía desde 1976 en adelante. Y digo permanente porque la salida de capitales de la economía argentina para atesoramiento no se interrumpió ni en dictadura, ni en democracia, ni con alta inflación, ni con baja inflación, ni con gobiernos de derecha, ni con gobiernos de izquierda, ni con restricciones cambiarias o con plena liberalización del mercado. La fuga es permanente y no se corta. Y los protagonistas son los actores económicos privados, que hoy en la Argentina son quienes ocupan los principales cargos del gobierno. El coautor de Argent Papers y periodista de Página 12, Tomás Lukin. Cada país, cada región, sea desarrollada o en desarrollo, tiene un sistema tributario con determinadas características para financiar sus gastos, para pagar por la educación, la salud, seguridad, justicia, para invertir en la infraestructura nacional. En el programa 22 de abril de 2018 pusimos el foco en la situación fiscal de Centroamérica. Nos basamos en los perfiles macrofiscales de Centroamérica publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Según el estudio, los 6 países analizados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, comparten rasgos en su sistema tributario que favorecen la desigualdad y la pobreza. Más allá de las diferencias, estos 6 países se caracterizan por tener impuestos muy bajos, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y un sistema fiscal regresivo, porque recauda más de impuestos al consumo que del impuesto a la renta y el patrimonio, que son impuestos en base al nivel de riqueza de las personas. Al mismo tiempo, en Centroamérica tenemos, por un lado, a Costa Rica y Panamá, países de ingresos medios, pero por el otro, naciones como Guatemala y Honduras que se encuentran entre las más pobres de América Latina, es decir, hay diferencias. En este programa analizaremos el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, el más pobre, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Así caracterizó a estos 3 países en su diálogo con Justicia Impositiva el autor del informe del IDEFI, Abelardo Medina. Ocupan posiciones del índice de desarrollo humano que normalmente van de las posiciones 115 a 130, tienen muy pobre infraestructura, tienen altos niveles de pobreza, menos en El Salvador, pero tienen altos niveles de pobreza. Y son países que normalmente la política fiscal es acomodaticia, es decir, que la miran secundaria al funcionamiento del Estado, y de alguna manera, por la evidencia histórica de los 3 países, son países que tienen élites económicas y sociales muy conservadoras y en donde normalmente hay mucha renuencia al pago de impuestos. Este papel de las élites es uno de los grandes problemas de la región. Demos algunos ejemplos. América Latina es la zona más desigual del planeta. Como dice la CEPAL, el organismo de Naciones Unidas para América Latina, de los 10 países con más concentración de riqueza en el 1% más rico, 7 son latinoamericanos. La economía de mercado produce inevitablemente desigualdades, es parte de su ADN. Hay varias maneras de moderar estas desigualdades. Los aumentos salariales de los empleados son una vía. Otra vía es la política fiscal. Esto pasa en todo el mundo, pero como decíamos al principio, cada país, cada región tiene su propia manera de hacerlo. El problema es que según la CEPAL, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, solo baja un 3% después de la aplicación de tasas impositivas en América Latina. En comparación, los países más desarrollados, nucleados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, bajan su nivel de desigualdad en un 17% gracias a la política impositiva de sus países. Vamos con esta cifra de nuevo porque realmente son muy impresionantes. En América Latina se consigue un 3% de reducción de la desigualdad a través de la política fiscal. En los países desarrollados hay un 17% de reducción de la desigualdad. En otras palabras, la política fiscal no es redistributiva en América Latina, no se basa en ese principio de la justicia fiscal que es la capacidad de pago. El que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos paga menos y el que no tiene nada no paga. Nada de esto se
cumple en el conjunto de América Latina o en esta subregión centroamericana. Pongamos un ejemplo extremo. Si un mendigo compra con las monedas que recibe algo en un comercio, pagará el mismo IVA sobre ese producto, es el impuesto al valor agregado, que el que paga un millonario comprando el mismo producto en el mismo comercio. Ahora bien, estos gravísimos problemas de política fiscal tienen un costo muy alto que condiciona tanto la vida cotidiana como el desarrollo económico. Tienen escaso nivel de desarrollo, ocupan posiciones del índice de desarrollo humano que normalmente van de las posiciones 115 a 130, tienen muy pobre infraestructura, tienen altos niveles de pobreza, menos en El Salvador, pero tienen altos niveles de pobreza, y son países que normalmente la política fiscal es acomodaticia, es decir, que la miran secundaria al funcionamiento del Estado, y de alguna manera, por la evidencia histórica de los tres países, son países que tienen élites económicas y sociales muy conservadoras y en donde normalmente hay mucha renuencia al pago de impuestos. Abelardo Medina, coautor de los perfiles macrofiscales de Centroamérica, que publicó en marzo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Llegamos así al final de Justicia en Positivo, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez con mucho dolor de garganta. que ya se le va a curar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.